¿qué tal, iglesia? Bienvenido a esta reunión de media semana. Es un gusto tenerte aquí nuevamente. ¿Y qué te parece si antes de comenzar con esta charla pasamos a un momento muy especial, el cual es alabar y adorar a Dios? Comenzamos. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge y hemos llegado al tiempo de generosidad. Y sabes, es muy importante que como iglesia sigamos diezmando y ofrendando, ya que con nuestros diezmos y ofrendas podemos bendecir a muchas familias y a muchas personas. Pues acompáñame en esta oración, vamos a poner nuestros diezmos y ofrendas en manos de Dios. Pues Señor, te damos gracias por cada oportunidad que nos has dado, por cada trabajo, Señor. Y te pedimos que nuestro diezmo y ofrenda pueda llegar a cada familia, Señor, que lo necesita. Que podamos bendecir a más personas, Señor. Y que tú también bendigas cada hogar y cada familia de nosotros. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Qué gusto que te hayas conectado esta tarde con nosotros. Sabes, Dios tiene un mensaje muy importante y quiere cambiar nuestras vidas. Hoy yo quiero preguntarte, ¿en qué lugar tienes a Dios? ¿Eres generoso con Dios? ¿Confías y obedeces a Dios? Sabes, en esta situación que estamos viviendo es bien importante que nos hagamos esa pregunta todos los días. Porque en medio del caos, en medio del desorden, siempre es importante saber en qué lugar tenemos a Dios. Yo sé que a veces lo dejamos como último recurso y lo buscamos para que nos ayude, para que venga y resuelva nuestros problemas. Pero yo quiero decirte que Él es un Dios poderoso, un Dios que nos ama, un Dios que no escatima en dar provisión y bendición a sus hijos. Es importante que nosotros llevemos a cabo cada instrucción que nos dan, pero más importante es buscar a aquel que nos da la solución en medio de las crisis, en medio del problema, en medio de la desesperanza. Y hoy yo te voy a hablar de un personaje de la Biblia. La Biblia nos habla de muchos personajes comunes como nosotros, que vivieron problemas, que vivieron crisis, que vivieron pérdidas de hijos, de familiares, que tuvieron situaciones como tú y yo la estamos padeciendo. Pero en este tiempo, en esta hora, yo te voy a hablar de una mujer de la Biblia que marcó una diferencia y que a través de su testimonio nos enseña cómo ella, al confiar en Dios, en obedecerlo, pudo ver una vida diferente y tener una estabilidad en medio de la crisis. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos de una pandemia donde nos cambió completamente nuestra vida, pero cuando confiamos en Dios y lo ponemos en ese primer lugar, Dios viene y restaura, viene y te da esperanza de vida. La Biblia nos describe a esta mujer que es importante. Tal vez una mujer de mucha influencia positiva dentro de su comunidad. Y yo sé que este mensaje de esta mujer, este ejemplo, nos va a dejar una enseñanza. Sabes, en este tema vamos a ver la vida de esta mujer, vamos a ver su vida espiritual, su generosidad, su estabilidad ante la crisis y su obediencia a Dios. Yo quiero que estés bien atento, que si tú estás aquí dándote ese tiempo para Dios, es porque has escuchado esa voz de Dios, donde te ha hecho venir a ese encuentro con Él, donde te ha hecho detenerte, reflexionar y saber en qué lugar lo tienes. O tal vez lo sacaste de tu vida, de la dirección de tus hijos, tal vez lo sacaste de ese lugar importante donde Él debe estar, que es el número 1. Por eso a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Dónde tú lo tienes? ¿O lo has desechado de tu vida? Esta mujer nos muestra, a través de esta historia, que ella fue obediente, que ella lo buscó y ella confió en Dios. Y yo te voy a hablar de la historia de la mujer tsunamita. Esta historia la relata la Biblia en Segunda de Reyes, en los capítulos 4 y 8, y su hospitalidad se muestra en Segunda de Reyes 4, 8 al 11. Nosotros vemos que de este modo ella abrió las puertas de su hogar a un profeta de Dios. Vemos ahí una intuición espiritual. Y yo quiero que me acompañes a Segunda de Reyes 4, versículo 8. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que siempre que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios.
yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Si te das cuenta, ella fue hospitalaria, ella fue generosa, ella tenía una intuición espiritual porque ella sabía de parte de Dios venía esa persona, ese hombre que pasaba, y ella quiso ser generosa. ¿Sabes? Qué importante es que nosotros seamos generosos con Dios. ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Lo que te sobra? O a veces no le das nada. Tal vez ahorita estés pensando, me vas a hablar de diezmos y ofrendas. Y en este tiempo de pandemia lo que menos tenemos es dinero. ¿Y por qué no hablar de diezmos y ofrendas? ¿Y por qué no hablar de darle a Dios lo que es de Dios? ¿Por qué no hablar de darle las primicias de nuestro tiempo, de nuestros bienes a Dios? Darle lo mejor. Porque yo quiero que sepas una cosa. Dios nunca escatima para darle a sus hijos. Dios siempre está al pendiente de lo que tú necesitas. Pero déjame decir algo, ella fue generosa, ella fue hospitalaria para con Dios. Ella tenía sus bienes y ella quiso honrar a Dios con sus bienes a través de este profeta. A veces podrás pensar que ¿de dónde voy a sacar para darle a Dios si no tengo para comer? Pues yo quiero decirte que cuando tú le das a Dios lo que tú tienes, Dios prueba tu corazón y Dios provee, porque la bendición de Dios, quiero que sepas que es de una manera sorprendente. Dios no es un Dios tacaño ni un Dios mezquino. Dios da de una manera sobreabundante, que te vas a dar a ti hasta saciar, va a sobrar para bendecir a otros. La prueba que tenemos de Él, de la manera generosa que Dios ama a toda la humanidad, es cuando dio a su único hijo. Él no escatimó. Él dio a su único hijo por el perdón de los pecados de la humanidad, para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo pudiéramos gozar de todas esas bendiciones que adquirimos a través de la muerte de Jesús. Pero yo quiero que entiendas en esto que estamos viendo, en este mensaje de parte de Dios, que no solamente Dios quiere conocer tu corazón, y no solamente tampoco quiere bendecirte, Él quiere que a partir de hoy tu vida cambie, que tú lo busques, que tú anheles conocer ese Dios poderoso. Por eso es importante que a través de este mensaje que vemos, la mujer sunamita fue generosa con Dios. Yo quiero que tú también hagas en este momento una reflexión. ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Dónde lo has dejado? Dice que esta mujer sabía quién era Eliseo, que ese profeta venía de Dios, que traía palabras de vida. Y ella pidió a su esposo que le honraran de esa manera. Apocalipsis 3:20 nos habla, dice que Jesús toca la puerta. Dice que Él está ahí tocando, llamando, que si alguno escucha su voz, Él promete, dice, estar con nosotros. Entonces yo quiero que en el momento que Él ha llegado a tocar esa puerta de tu corazón, ábrele, sé generoso, que venga y Él se quede en tu corazón y que tú le honres, que tú lo tengas en ese primer lugar, que le permitas gobernar tu vida, dirigir tu vida. Esta mujer estaba honrando a Dios con sus bienes. Porque ¿sabes qué? Ella propuso en su corazón hacerlo. Y de hacerlo de una manera alegre. Y a Dios eso le agrada. Vemos también que esa generosidad que ella tenía para con Dios, ella era una mujer perspicaz. Una persona que se daba cuenta de las cosas que los demás no veían. Su esposo a lo mejor nada más veía que pasaba ese hombre y hasta ahí no sabía ni quién era. Pero ella sabía que venía de parte de Dios y ella le honró. De igual manera, cuando una palabra, alguien se acerque a ti,
que viene de parte de Dios, debes de tener esa intuición espiritual, esa sensibilidad de saber y de discernir que viene de parte de Dios. Dios te está llamando. Dios quiere darte las cosas que tú necesitas porque Él ya lo sabe antes de que tú se las pidas. ¿Sabes? Esta mujer reconoció la importancia de proveer las necesidades físicas y espirituales de los demás. Eliseo se ha de haber sentido contento porque esta mujer lo estaba tratando de una manera impresionante. Dios estaba completamente agradado de la situación, de la generosidad de la tsunamita. Y sabes, yo quiero decirte algo. Dios nunca se queda con nada y nunca se le olvida nada de lo que tú haces para Él. De igual manera, el profeta Eliseo quiso ser recíproco con ella. Y mira lo que pasó. Dice Segunda de Reyes 4:12, sigue diciendo ahí el versículo. Entonces Eliseo le dijo a Giezi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú estás solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Si te das cuenta, cuando nosotros le abrimos la puerta a Dios, cuando lo recibimos en nuestro corazón, Dios no se le olvida nada. Dios en automático te hace la pregunta y te dice, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Quieres que interceda por ti, que hable al gobernante? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y en este momento que estamos viviendo en medio de una pandemia, de una situación descontrolada, donde era aumentando el índice del temor, de la violencia intrafamiliar, donde muchas personas han perdido la esperanza de ese negocio, volverlo a abrir, donde sus finanzas se han ido abajo, su economía ha desaparecido, donde prácticamente todo es una desolación y no hay un futuro. Pero yo quiero decirte que cuando tú buscas a Dios, le agradas a Dios y lo pones en primer lugar, Dios te va a decir, ¿qué necesitas que yo haga por ti? ¿Qué necesitas? ¿A quién quieres que yo hable de ti? ¿Dónde quieres que yo vaya y nuevamente abra esas puertas para tu negocio? Tenemos un Dios de poder, un Dios que nos quiere bendecir grandemente, pero tenemos que buscarlo, tenemos que honrarlo, tenemos que ponerlo en primer lugar. Al igual que esta mujer, un ejemplo, un testimonio nos está diciendo, pues no quiero nada. Le dije, no, yo no necesito nada. Yo sé que si Dios en este momento nos pregunta, ¿qué necesitas? Nosotros tendríamos una lista interminable de cosas que necesitamos. Pero sabes, aunque no las pidamos, Dios ya conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Y sigue diciendo aquí esa generosidad que tú tengas para Dios. Dios es recíproco. Dios te va a dar hasta que sobre y abunde. En estos versículos que hemos leído de la tsunamita vemos, dice que se hace evidente que ella había compartido su hogar, sus bienes, de una manera sincera, generosa, y se había preocupado por una persona. Pero a través de eso, Dios empieza a ver ese corazón, no solamente que se preocupaba por ella, sino un corazón dador, un corazón alegre, un corazón que se preocupaba por los demás. Fíjate bien, ella no pedía nada, pero la Biblia nos habla que Giezi, el siervo del profeta Eliseo, se dio cuenta que ella no tenía hijos. ¿Sí? Así Dios se da cuenta de nuestras necesidades, aunque nosotros no le estemos pidiendo nada. Yo quiero que entiendas que tenemos un Dios que se preocupa por sus hijos, un Dios que está siempre adelantado a las cosas que nos van a acontecer.
Y en el versículo 14 dice, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse, su siervo, respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Wow. Si te das cuenta que lo que ella necesitaba era imposible de tenerlo a los ojos del hombre. Lo que ella necesitaba y había anhelado como un sueño era tener un hijo. Pero aquí nos está diciendo la palabra que ella ya era viejo su esposo, que ellos prácticamente ya habían pasado esa etapa de querer ser padres. Habían perdido toda esperanza. Pero déjame decirte, al igual que ella, cuando nosotros pensamos que es imposible volver a tener aquello que nosotros queremos, nosotros entendemos que ya es el tiempo de olvidarnos de ese sueño, de esos planes. Yo quiero contarte, en este momento nos estamos viviendo nosotros situaciones difíciles y tal vez así como yo, tú también tenías planes. Teníamos planes para viajar, de vacaciones, graduaciones de nuestros hijos. Teníamos tantos planes para hacer, pero cuando viene y nos cambia totalmente el panorama, ¿qué sucede? Nosotros estamos diciendo, ya no vamos a poder hacer nada de eso. Si abrimos un negocio, ya se perdió, ya no lo vamos a volver a abrir. Al contrario, ciérralo y vende las cosas a lo que te den, porque ya no hay para dónde ir. Ellos no se imaginaban que iban a ser padres, pero Dios trabaja ahí. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y el profeta le dijo, para este tiempo, dentro de un año, dice, tú vas a tener un hijo. La tsunamita se debe haber quedado, pues yo no te estoy pidiendo un hijo, no me lo des. Mira cómo estamos de grandes, que lo vamos a cuidar, ni mucho menos. Pero sabes, cuando Dios te va a bendecir, lo va a hacer de una manera impresionante. Y vemos ahí cómo ella, al saber que a través del profeta estaba llevando a cabo lo que ella pensaba que nunca iba a ser posible de tener ese hijo, ella aceptó. Ella aceptó eso, que iba a tener un hijo, y precisamente lo que en un año le había profetizado, ella llegó a ser madre. Pero mira lo que pasa, así como nosotros, que de repente te cambia la vida. En los próximos versículos que vamos a estar leyendo, viene una crisis importante que atacó justamente cuando todo estaba bien. Cuando aparentemente todo en el hogar es felicidad, todos estamos bien, tenemos un hijo nuevo, wow, todo está padrísimo y con un montón de planes. Pero llega algo que cambia totalmente. De un día para otro no estábamos preparados y es ahí donde Dios quiere ver nuestra estabilidad en medio de la crisis. ¿Cómo está tu estabilidad en estos momentos, en medio de la crisis, en medio de este caos, en medio de esta pandemia? Si estamos nosotros viendo la información que nos dan en los noticieros, vemos que los índices de contagio son cada día mayores. Los índices de fallecimientos son tremendos, crecen agigantadamente y eso trae temor a la gente, preocupación. Vemos que el índice de violencia intrafamiliar está en aumento, donde se dieron cuenta esos matrimonios que eran unos perfectos desconocidos porque ahora están conviviendo casi las 24 horas del día y hay un pleito tremendo, casi el divorcio. Vemos también que ha subido el índice de suicidios. Yo pregunto en este momento, ¿cómo está tu estabilidad en medio de la crisis? ¿Sabes? Cuando nosotros creemos en Dios, en ese Dios de paz, en ese Dios de amor, de provisión, viene una estabilidad a nuestra vida. Sí hay que preocuparse y tomar las medidas correspondientes para evitar contagios. Pero quiero decirte que la vida tiene que continuar.
¿Y de qué manera vas a agarrar ánimo y fuerzas para poder continuar? Es a través de conocer a ese Dios maravilloso. Ese Dios que te va a ayudar, te va a levantar, te va a esforzar y te va a dar una nueva vida en medio del caos. Te va a dar esa provisión para tu vida. Yo quiero que veamos lo que sucedió a la tsunamita y cuál fue su reacción en medio de esta crisis. A todos nos puede pasar y lo estamos viviendo ahorita. De la noche a la mañana cambió completamente el panorama de nuestras vidas. Los planes se fueron abajo. Y ya son muchos días de confinamiento. Son muchos días de encierro, de incertidumbre, de no tener claro lo que va a suceder. Pero eso le pasa a las personas que no tienen a Dios en su corazón, que no son dirigidas por ese Padre amoroso, ese Padre poderoso que te dirige. Mira, hay un versículo de la Biblia que es Romanos 8:28, y ese versículo dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Yo sé que tú estás ahí escuchando este mensaje y no es casualidad. Tú has sido llamado por Dios, has tenido esa intuición espiritual, has tenido esa sensibilidad a la voz de Dios. Y hoy es para ti este mensaje, donde vas a hacer un alto a tu vida, donde todo esto que está sucediendo tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Es de no tener temor a lo que viene, sino enfrentar todas las situaciones que vienen y tener una estabilidad en nuestra vida. La Biblia nos habla que Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dirás, pero tenemos que preocuparnos. Jesús dijo, en la vida tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Si tú te tomas de la mano de Dios, tú vas a poder avanzar, no retroceder y no tirar la toalla. Recuerda que tenemos un Dios que nos llamó para ser de bendición a otros. Mira, sigue diciendo en 2 de Reyes 4, 18, 21. Dice, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas y hasta el mediodía y murió. ¡Wow! Se derrumba completamente esa felicidad de ese hogar porque murió este niño. ¿Cómo se sintió la tsunamita? ¿Cuáles fueron sus reacciones ante esta crisis? Buscó a aquel a quien se lo había dado. Y sabía que él se lo tendría que devolver vivo. Así que yo te quiero decir en este tiempo, en esta hora, que Dios también, lo que Él te ha prometido, Él lo va a dar. Él, si te ha dado un negocio, si te ha dado tus hijos, si te ha dado una sanidad, Él te lo va a devolver. Y aquí vemos eso donde ella dice, buscó al siervo. Ella fue a donde estaba el siervo. Segunda de Reyes 4, 22, 23 dice, llamando luego a su marido, ella le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas hoy a verle? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Ella, en medio de las crisis, ella no se amargó, ella no tuvo temor, ella no se enojó. Y vemos aquí que ella es una de las mujeres que nos habla la manera que nosotros debemos de actuar a través de una crisis, de buscar a ese Dios poderoso, de buscar a ese Dios que nos ha prometido estar bien. Ella sabía que su hijo estaba muerto, así que simplemente ella nos muestra a través de este silencio de la fe que ella depositó en el Señor. Y vemos aquí también
En Segunda de Reyes 4:32-35. Dice, y viendo Eliseo la casa, he aquí el niño estaba muerto y tendido sobre ella, sobre la cama. Entrando él, cerró la puerta tras ambos y oró a Dios. Pues subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, paseó por la casa una y otra vez, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Cuando tengas tú, en medio de la crisis, que tienes perdido todo, déjame decirte, si has confiado en el Señor, Él te va a devolver todo aquello que piensas que está perdido. Debemos de ser obedientes. Debemos de ser obedientes a Dios. La obediencia, dice la Biblia, trae bendición a nuestras vidas. Y leemos aquí que en otros encuentros de Eliseo y la tsunamita, donde Eliseo le dice a la tsunamita que va a haber una crisis de 7 años, va a haber hambruna, que tiene que buscar un lugar seguro para ella y su familia. Sabes, Dios, cuando ve tu corazón dispuesto a servirle, a obedecerlo, Dios te va a anticipar las cosas que van a venir a tu vida. Y aún en medio de esta situación que estamos viviendo, Dios te va a sacar adelante y te va a dar la provisión para que tú puedas resistir en este tiempo de crisis. Pero es importante obedecerlo. Ella lo obedeció. Y vemos el final de estos 7 años de hambruna. Vemos cómo ella regresa nuevamente a su casa. Pero ve que todos sus bienes, dice la Biblia, que le fueron arrebatados, le fueron quitados. Ella se preocupó por esa herencia de dejarle a su hijo. Tal vez a ti y a mí nos está pasando lo mismo. Estamos preocupados por aquello que de la herencia de nuestros hijos, o la comida de nuestros hijos, o el estudio de nuestros hijos, el trabajo del esposo, el trabajo de la esposa. Y estamos en una incertidumbre tremenda. Pero déjame decirte que este pasaje nos habla de obediencia. Y la obediencia trae bendición. Y tenemos un Dios que restituye, un Dios que devuelve. Cuando tú le haces a Él ese lugar especial, eres generosa con Dios, eres generoso con Dios. Dios te devuelve lo que te es quitado. Y yo sé que en medio de esta pandemia, en esta situación y en otras situaciones que a lo mejor no puede ser precisamente esto, sino las que puedan venir, si tú has buscado a Dios de todo corazón, yo sé que Dios va a restituirte. No solamente te va a dar una salvación, una sanidad, va también a restituirte, porque a Dios no se le olvida nada. Y hemos llegado a ver cómo Dios en este pasaje y en esta historia, en este testimonio, vemos cómo Dios siempre estuvo al lado de ella. Le hizo crecer su fe y ahora podemos ver que tenemos un Dios poderoso, un Dios que quiere hacer lo mismo contigo. Para cerrar esto, yo quiero que reconozcas a esta mujer que recibió muchas retribuciones. Y tuvo un hijo que más tarde, veíamos que le fue quitado, fue muerto, pero le fue devuelto vivo. A lo mejor a nosotros Dios no nos va a dar, no nos va a bendecir de esta manera, sino de otra diferente. Pero debemos estar seguros que Dios mira la bondad y mira con bondad a los que le buscan, le obedecen su palabra y también proveen para sus siervos. La generosidad de Dios debería acercarnos cada día a Él. No busquemos a Dios como último recurso. Busquémoslo todos los días para siempre. Ahora te das cuenta en qué lugar debemos de tener a Dios en nuestra vida. Que le permitamos a Él dirigirnos. Esta vida donde a veces van a venir situaciones difíciles. Hemos aprendido en este tema de qué manera comportarnos en medio de una crisis. Que nuestra estabilidad esté conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes? Dios nos ha enseñado a través de este testimonio de la mujer tsunamita que debemos de ser personas que le busquen, que seamos generosos, que lo pongamos en ese primer lugar, que lo honremos con nuestros bienes, con las premisas de nuestro tiempo, que seamos hombres y mujeres que amemos al Señor, que obedezcamos su palabra. Así que yo te puedo decir que estés confiado en Él, porque a Él
le agrada que nosotros le obedezcamos, lo busquemos y lo pongamos en ese primer lugar. Yo quiero decirte que si tú estás aquí, es porque Dios tiene un regalo el día de hoy para ti. Y yo quiero que juntos oremos y pongamos este corazón dispuesto a que Dios nos enseñe las grandes cosas que tiene para cada uno de nosotros. Y ahí en ese lugar donde tú estás, juntos vamos a orar esta oración al Padre. Señor, hoy te doy gracias porque sé que tú me llamaste, Señor. Sé que pude ser sensible a tu voz y escuchar este mensaje. Y he entendido, Padre, que te tengo en un lugar que no es el correcto. Pero hoy decido, Señor, ponerte en ese lugar privilegiado que solamente es para ti. Ese primer lugar en mi vida, en mi corazón. Y que a partir de hoy, Señor, tú me dirijas y que pueda conocerte como mi único Dios, mi único Salvador, mi sanador, mi proveedor, y que aún en medio de las crisis, Señor, de los problemas, Señor, yo voy a confiar en ti, yo voy a esperar en ti, y sé que tú tienes una gran bendición, no solo para mí, sino para todos los nuestros. Padre, yo te doy gracias, porque hoy me has hecho ese llamado y hoy decido reconciliarme contigo. Hoy decido ponerte en ese primer lugar. Gracias te doy, Señor, porque sé que a partir de hoy mi vida va a ser diferente. Voy a poder, Señor, continuar aún en medio de las crisis, porque tú estás conmigo, porque tú me levantas, porque tú nunca, Señor, me dejas solo. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén. Y amén. Pues yo quiero decirte que Dios preparó este mensaje para ti y sé que grandes cosas vendrán a tu vida. Marcará un antes y un después. Irás confiado, sabiendo que vas a perseverar en las cosas que Él te ponga, y de la mano de Dios todo es posible. Dios te bendiga. Y bueno, si tú hiciste esta oración por primera vez, déjame felicitarte. Es un gusto que seas parte de nuestra familia. Queremos conocerte, mándanos tus datos, tu nombre, de dónde nos visitas o si tienes alguna petición de oración. Quiero invitarte también este próximo domingo en punto de las 9 de la mañana en nuestra transmisión en vivo por medio de nuestras redes sociales de Facebook, La Roca Altamira y Filadelfia 37. Te esperamos, no te lo puedes perder.